Hola, bienvenidos, hoy hablaremos de la historia del papel. La historia del papel es un viaje fascinante que nos lleva desde las antiguas civilizaciones de Egipto hasta la invención de la imprenta en el siglo XV. A lo largo de este recorrido, el papel ha transformado la forma en que la humanidad almacena y transmite información, facilitando la difusión del conocimiento y el avance de las culturas. Vamos a explorar este fascinante recorrido en detalle. El uso de materiales para escribir se remonta a tiempos antiguos, mucho antes de que se inventara el papel tal como lo conocemos hoy. Los primeros soportes de escritura eran materiales naturales como la arcilla, la piedra y la madera. Sin embargo, estos materiales eran pesados y poco prácticos para el almacenamiento y el transporte. Uno de los primeros avances significativos en la escritura ocurrió en el Antiguo Egipto. Los egipcios desarrollaron un material para escribir llamado papiro, que se utilizó extensamente desde alrededor del año 3000 a.C. hasta el siglo VII después de Cristo. El papiro se fabricaba a partir de la planta del mismo nombre, que crecía abundantemente a lo largo del río Nilo. Los tallos de la planta de papiro se cortaban en tiras finas que se disponían en capas cruzadas y se prensaban juntas hasta formar una hoja. Las hojas de papiro eran ligeras y fáciles de enrollar, lo que las hacía ideales para la escritura y el almacenamiento. El papiro no solo fue utilizado en Egipto, sino que también se exportó a otras regiones del mundo antiguo. Los griegos y los romanos, por ejemplo, adoptaron el uso del papiro para sus propios documentos y registros. Sin embargo, el papiro tenía algunas limitaciones. Era susceptible a la humedad y a la degradación con el tiempo, lo que hacía que los documentos en papiro fueran frágiles y de corta duración. Mientras que el papiro era el material de escritura predominante en Egipto y el Mediterráneo, en otras partes del mundo se desarrollaban diferentes soluciones. En Mesopotamia, por ejemplo, se utilizaban tablillas de arcilla para la escritura. Estas tablillas se grababan con un punzón y luego se cocían para endurecerlas. Aunque eran duraderas, las tablillas de arcilla eran pesadas y poco prácticas para el transporte. Un desarrollo significativo en la historia del papel ocurrió en China, alrededor del siglo II a.C. Los chinos comenzaron a utilizar un material hecho de fibras vegetales, como la corteza de morera, el cáñamo y el bambú, para crear una sustancia parecida al papel. Este material se conocía como masa de fibra y se utilizaba para envolver objetos y hacer prendas de vestir. No obstante, no fue hasta el siglo II después de Cristo cuando un funcionario de la corte china llamado Cai Lun perfeccionó el proceso de fabricación del papel. Cai Lun es generalmente acreditado con la invención del papel en el año 105 después de Cristo. Su método implicaba triturar las fibras vegetales en una pasta, mezclarlas con agua y extender la mezcla sobre una superficie plana para que se secara y formara una hoja de papel. Este proceso permitió la producción de papel más fuerte y duradero que cualquier material de escritura anterior. Además, el papel era más ligero y fácil de transportar, lo que lo hacía ideal para la escritura y el almacenamiento de documentos. El uso del papel se extendió rápidamente por China y se convirtió en un componente esencial de la cultura y la administración chinas. Los chinos utilizaban el papel para escribir libros, documentos oficiales y cartas, así como para crear arte y objetos decorativos. La invención del papel también facilitó la difusión del conocimiento y la educación en China, ya que los libros de papel eran mucho más accesibles y asequibles que los costosos rollos de seda y los raros libros de bambú.
El conocimiento de la fabricación del papel se expandió gradualmente hacia el oeste a través de la ruta de la seda. Los comerciantes y viajeros llevaron el secreto de la fabricación del papel a otras regiones de Asia, como Japón y Corea, donde la producción de papel se adaptó y mejoró. En Japón, por ejemplo, se desarrolló el washi, un tipo de papel hecho de la corteza de árboles como el kousou, el mitsumata y el gampi. El washi se utilizaba no solo para la escritura, sino también para la creación de arte y objetos ceremoniales. El papel llegó al mundo islámico en el siglo VIII, tras la batalla de Talas en el año 751 después de Cristo. Durante esta batalla, las fuerzas chinas fueron derrotadas por los árabes, y entre los prisioneros capturados había artesanos que conocían el secreto de la fabricación del papel. Los árabes reconocieron el valor del papel y rápidamente adoptaron la tecnología, estableciendo las primeras fábricas de papel en Bagdad y Samarcanda. El uso del papel se difundió por el mundo islámico y tuvo un impacto significativo en la administración y la cultura. Los árabes utilizaban el papel para copiar y preservar textos importantes, como el Corán, así como para crear obras literarias y científicas. Las bibliotecas islámicas, como la Casa de la Sabiduría en Bagdad, se llenaron de manuscritos de papel, lo que facilitó el intercambio de conocimientos y el avance de la ciencia y la filosofía. La tecnología del papel llegó a Europa a través de España en el siglo XI, cuando los árabes introdujeron el papel en la península ibérica. Las primeras fábricas de papel en Europa se establecieron en España e Italia, y el papel comenzó a reemplazar el pergamino y el vitela como el material de escritura preferido. El pergamino, hecho de pieles de animales, y el vitela, hecho de piel de ternera, eran caros y laboriosos de producir. El papel, en comparación, era más económico y fácil de fabricar en grandes cantidades. La disponibilidad del papel en Europa tuvo un impacto profundo en la cultura y la sociedad. El papel permitió la producción de libros y manuscritos a menor costo, lo que hizo que el conocimiento fuera más accesible para un público más amplio. Las universidades europeas, que surgieron en el siglo XII y XIII, se beneficiaron enormemente de la disponibilidad del papel, ya que facilitó la copia y distribución de textos educativos y científicos. El siguiente gran avance en la historia del papel y la impresión ocurrió en el siglo XV con la invención de la imprenta de tipos móviles por Johannes Gutenberg. Gutenberg, un orfebre alemán, desarrolló una prensa de impresión mecánica que utilizaba caracteres móviles de metal para reproducir textos de manera rápida y eficiente. Su invención, conocida como la imprenta de Gutenberg, revolucionó la producción de libros y documentos. La Biblia de Gutenberg, impresa alrededor del año 1455, es considerada el primer libro importante producido con tipos móviles. La imprenta permitió la producción en masa de libros, lo que a su vez aceleró la difusión del conocimiento y el intercambio de ideas. La disponibilidad de libros impresos a bajo costo contribuyó al Renacimiento y a la Reforma Protestante, dos movimientos que transformaron profundamente la cultura y la sociedad europeas. La invención de la imprenta también tuvo un impacto significativo en la ciencia. Los científicos y estudiosos pudieron compartir sus descubrimientos y teorías de manera más eficiente, lo que facilitó el avance del conocimiento científico. La revolución científica del siglo XVI y XVII se vio impulsada por la capacidad de los científicos para publicar y distribuir sus trabajos en papel impreso. A lo largo de los siglos, la producción de papel ha continuado evolucionando y adaptándose a nuevas tecnologías y demandas. En el siglo XIX, la invención de la máquina de papel Furdrinier permitió la producción continua de papel en grandes rollos,
lo que aumentó la eficiencia y redujo los costos. En el siglo XX, el papel reciclado se convirtió en una alternativa popular y sostenible, y la digitalización ha cambiado la forma en que utilizamos el papel en la actualidad. Hoy en día, el papel sigue siendo una parte integral de nuestra vida cotidiana, a pesar de la creciente digitalización. Se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones, desde libros y periódicos hasta embalajes y productos higiénicos. La historia del papel es un testimonio del ingenio humano y la capacidad de innovar y adaptarse a lo largo del tiempo. En resumen, la historia del papel es una historia de innovación y evolución constante. Desde los primeros experimentos con el papiro en el antiguo Egipto hasta la invención de la imprenta por Gutenberg, el papel ha sido una herramienta fundamental para la transmisión del conocimiento y la cultura. A lo largo de los siglos, el papel ha facilitado el avance de la ciencia, la educación y la comunicación, y sigue siendo un material esencial en nuestra sociedad moderna. No olvides darle like y suscribirte al canal. Hasta la próxima.